sin duda que, bueno, en una Sudamérica que está cruzada por toda clase de rebeliones, enormes conflictos, y bueno, mucho que lo vemos con gran esperanza, lo de Chile, Ecuador, indudablemente la rebelión en Haití, ahora un paro, este mismo día que se está realizando un paro nacional en Colombia, que pone también a ese país un poco a tono con lo que es la lucha de clases en el continente. Venezuela ha quedado en un segundo plano en términos de las discusiones en nuestro continente, lógicamente, luego de haber estado durante varios años en el tapete, aunque con muchísimas confusiones en las representaciones que se dan sobre el fenómeno venezolano. Sabemos que hay dos grandes narrativas con las cuales nosotros peleamos, que una es que plantea que el socialismo ha fracasado en Venezuela, todo lo que vemos, 5 millones de migrantes en poco más de 5 años, una contracción de la economía del 60% en 5 años, cifras escalofriantes. Esos 5 millones de migrantes representan prácticamente la quinta parte de la población del país. No ven las enormes filas de personas cruzando la frontera, atravesando las carreteras de Colombia, de Ecuador. Y la gran explicación que le dan los grandes medios es que es el socialismo nuevamente, que tal y como ocurrió con la Rusia estalinista, con la China también bajo la dictadura burocrática, o luego de la caída del muro de Berlín, digamos, lleva a un nuevo fracaso. Y la otra explicación, que es la que da el gobierno, la que dan sus operadores políticos en toda la región, medios como Telesur, a todo lo que dice el gobierno todos los días, es que Venezuela lo que se reedita es una especie de Chile 1973, Nicaragua de los 80, el bloqueo, la agresión imperialista. Son entonces estas serían las causas, digamos, fundamentales de la debacle política, económica y social de Venezuela. Entonces decimos que ambas cosas son falsas. Ni en Venezuela ha habido socialismo, ni la causa fundamental del desastre en Venezuela es una guerra económica o un bloqueo. Sin descartar que en el último año ciertamente las sanciones petroleras han tenido un efecto muy importante, han agravado la ya terrible crisis económica y social, pero no es el origen de la crisis. Ya para cuando se empiezan a aplicar las sanciones financieras de 2017 y mucho más aún las sanciones petroleras de este año, ya Venezuela tenía rato prácticamente caída libre en todos los sentidos. Entonces nosotros vamos a presentar una explicación distinta de las razones de esta debacle. Yo puedo caracterizar el régimen venezolano entonces qué es lo que es actualmente. Es una dictadura consolidada. Luego del fracaso de Guaidó, entonces se puede esperar que Maduro tenga estabilidad como dictadura por los próximos 20 años. Digamos, estamos en esa situación. Las masas venezolanas han sido derrotadas catastróficamente y entonces ya no hay nada que hacer. Estamos digamos, ante una dictadura policíaca que no permite el más mínimo resquicio de oposición y tiene un control totalitario. Bueno, eso tampoco es cierto, es un régimen con muchísimas contradicciones y vamos a tratar de señalar algunas de ellas. Entonces, en primer lugar, ciertamente coincidiendo con esa lectura de que no se puede construir el socialismo en un solo país, obviamente eso es uno de los axiomas del trotskismo, teniendo muy claro que el auge y crisis del chavismo tiene relación y paralelismo con el auge y crisis en general de los gobiernos progresistas en Sudamérica, que ciertamente todo un ciclo de grandes luchas, las rebeliones indígenas en Ecuador, la guerra del agua, la guerra del gas en Bolivia, el argentinazo acá en Argentina, el desgaste de los partidos tradicionales en general y de los regímenes en Sudamérica dio paso a eso que se dio por llamar la ola rosada o el surgimiento de los gobiernos llamados progresistas. Y el caso venezolano fue parte de eso. En realidad los ritmos de la confrontación política no van a correr exactamente paralelos a los fenómenos económicos y vamos a ver algunos detalles de eso, porque en el 2002, que es el golpe de Estado fallido de la patronal, la iglesia, los militares, eso ocurre en un momento en el cual, digamos, el socialismo goza de importante apoyo popular, está en una situación, digamos, de relativo auge,
vamos a ver que en el 2014, cuando se evidencia ya una caída importante de la economía, todavía el precio del petróleo estaba por encima de $100 el barril, incluso hasta prácticamente el último trimestre del año 2014. Y ya en febrero de ese año hubo un importante estallido de protestas. De tal manera que para nosotros la lucha de clases es muy importante para ver qué es lo que ocurre en el país. Para poder explicar, por ejemplo, una caída del 92% del salario real en estos años de ajuste brutal aplicado por Maduro. Eso solo se puede entender en el marco de derrotas importantes que sufrió el movimiento obrero y que las sufrió en momentos de auge económico. En el año 2006 es dividida la principal central sindical que había en Venezuela, que era la Unión Nacional de Trabajadores. En 2007 comienza un fenómeno que es la criminalización sistemática de la protesta en Venezuela. Centenares de dirigentes campesinos, obreros, indígenas sometidos a juicio por hacer huelga, por trancar una calle. Se empieza a aplicar sistemáticamente una acusación que es agavillamiento. En Brasil lo llaman cuadrilla. Eso significa una especie de conspiración para delinquir. Se supone que si 2 o 3 personas participan en un hecho violatorio de la ley, hubo algún tipo de conspiración. Ese cargo es el comodín de los fiscales del chavismo para acusar a cualquier persona que participa en una manifestación que no es individual de haber conspirado. Eso prácticamente que ni requiere digamos, de pruebas materiales. El fenómeno del sicariato, el uso de los grupos de choque armados, el paramilitarismo. En primer lugar siempre se puso a prueba contra el movimiento obrero y después se generalizó a otros sectores de la población. Recuerdo que Corrientes tiene 3 compañeros asesinados en el año 2008 producto del uso de este método, del sicariato. Con el curso de los años serían 8 los compañeros nuestros asesinados, pero son más de 300 dirigentes campesinos asesinados por el sicariato, alrededor de 100 dirigentes sindicales, una ofensiva brutal del gobierno. Entonces, vamos a ver, nosotros decimos que hasta el año más o menos 2015 el gobierno representó un bonapartismo sui generis, y la categoría de bonapartismo para el marxismo indica, la palabra de Marx, una relativa autonomía respecto de las clases en Cuba, un gobierno burgués, reaccionario, pero que no, a diferencia del parlamentarismo, donde todas las fracciones de la burguesía tienen una representación y su correlación de fuerzas más o menos está reflejada en ese órgano burgués, el Bonaparte viene a sustituir en cierta manera al parlamento y viene a ser un árbitro individual que ante los sectores populares, explotados, oprimidos, los trabajadores, se presenta como un benefactor y ante la burguesía se presenta como el preservador de sus intereses. Y Chávez cumplió esa función, efectivamente. Muchas de las nacionalizaciones, por ejemplo, las estatizaciones que realizó, fueron de empresas que habían sido privatizadas en el periodo anterior, en los años 90, y que tenían bollantes ganancias. El caso de, por ejemplo, del Banco Santander, transnacional española, dueña del Banco de Venezuela. Mientras que los grandes medios de comunicación a nivel mundial ponían el grito en el cielo, porque las expropiaciones eran una especie de vuelta a la Cuba de los años 60, más bien el dueño del Banco de Venezuela declaraba que ese era el mejor negocio que él había hecho en su vida, porque se pagó una indemnización por encima del costo de precio de mercado, donde si se había privatizado en $300 millones ese banco en los años 90, se terminó pagando por 4 veces ese monto. Y así vemos el caso de los negocios con Techint, que también fueron, en ese caso, impuestos por la vía de la movilización popular, un conflicto obrero por un contrato que no se solucionaba, los trabajadores empezaban a exigir la estatización y salomónicamente Chávez interviene para garantizarle a Techint seguir vinculados al negocio siderúrgico en Venezuela, pero el Estado compraría esas acciones que estaban en manos de Techint por encima de su precio de mercado, obviamente sumamente satisfactorio. Otros casos llevaron a negociación más larga, el caso de la cementera. Pero de fondo, ¿cuál es el interés o el sector al que responde el chavismo? Responde a un sector emergente de la burguesía, llamado boliburguesía también. Responde también a los intereses del imperialismo, también hay que decirlo, porque siguieron presentes en la industria petrolera. Chevron Yankee es la empresa que tiene mayor inserción
en la industria petrolera venezolana. Venezuela siguió teniendo como principal socio comercial a Estados Unidos hasta la aplicación de las sanciones petroleras. O sea, el principal destino de las exportaciones venezolanas y la principal fuente de las importaciones venezolanas es Estados Unidos hasta la aplicación de las sanciones petroleras, donde obviamente ya Venezuela tiene que diversificar el destino de esas exportaciones. Tenemos que ver entonces que rasgos que ya podían verse embrionariamente al comienzo del gobierno de Chávez, como por ejemplo una política de contracción de las inversiones en petróleo. Parecería que el gobierno dejó de invertir en la industria petrolera al dejar de tener ingresos importantes. Resulta que en el primer programa de gobierno de Chávez, antes de su elección en el 98, la llamada Agenda Bolivariana, planteaba que se invertía demasiado en PDVSA, que se invertía demasiado en la industria, que eso de dinero no había que invertir tanto, había que más bien usar una parte para la inversión social. O sea que hubo desde el principio una idea de que eso era una ubre que se podía ordeñar con muchísima más virulencia. Y de hecho la desinversión en petróleo llevó a grandes desastres como la explosión de Amuay con más de 60 muertos denunciados por nuestra corriente del petróleo como un crimen del gobierno. O sea, la caída de la producción petrolera irónicamente ocurre en momentos cuando tenemos precios altísimos del petróleo. O sea, la desinversión vino haciendo mella y luego se acelera con la caída de los precios petroleros. Pero es un gobierno con esas características. Nuevamente, puede hacerlo porque le propinó una derrota importante a la clase trabajadora. Por eso entonces para el análisis nuestro no basta con ver las fluctuaciones del precio del petróleo, sino que tenemos que combinarlo también con lo que son las correlaciones de fuerzas entre clases, y la lucha de clases es muy importante. Hay que tomar en cuenta que el gobierno burgués, virulentamente antiobrero, que ha puesto toda la fuerza, digamos, de la represión para liquidar las expresiones autónomas, independientes y combativas del movimiento, y eso es lo que puede explicar que en Venezuela se paguen los salarios más bajos del mundo, incluyendo en el petróleo. Una anécdota que me parece que es particularmente ilustrativa del tipo de régimen que hay en Venezuela, sumamente contradictorio, con toda clase de enfrentamientos entre sectores. Es una anécdota que narraba un compañero nuestro que trabajó en el Ministerio de Vivienda en el momento en el que Chávez lanza este ambicioso plan de construcción de viviendas, la misión Vivienda de Venezuela. Después se construyeron bastantes viviendas sobre la base fundamentalmente de endeudamiento externo, muchas veces contratando con China, con Rusia, con Bielorrusia, la construcción de estos complejos. Y claro, en un país con un déficit de vivienda terrible, se hablan de unos 3 millones de viviendas el déficit, la disputa por la vivienda es muy importante. O sea, ¿a quiénes le van a asignar los cupos de esas nuevas viviendas, de esos apartamentos? Y la anécdota es dramática y muy ilustrativa. Él dice que había una disputa entre dos sectores militares sobre quiénes se iban a quedar con un conjunto de edificios. Y uno de los sectores en disputa ha mandado un pelotón de soldados armados a ocupar militarmente estos edificios, y luego van a la negociación, pero ya sobre el terreno, ocupando, digamos, físicamente el lugar. Y eso nos da un indicio, digamos, de qué estamos hablando. A partir del año, como decíamos, 2014, empieza esa brutal contracción de la economía y es un descenso al caos. O sea, todos esos elementos que ya estaban de desinversión, digamos, de caotización, de informalidad creciente de la economía, se van a profundizar. El fenómeno de la especulación cambiaria no es menor en la explicación de por qué en un ciclo de auge de los precios petroleros Venezuela se estaba corroyendo las posibilidades de la producción. Acá se tiene la experiencia del dólar blue, unos márgenes que permitían bicicletas financieras, digamos, el que tenía acceso a los dólares, eso era un negocio súper lucrativo, pero las escalas son notoriamente distintas. En Venezuela llegó a haber un diferencial cambiario, una proporción de 1000 a 1, o sea, si se transaba a 10 bolívares en el mercado oficial, se transaba a 10.000 bolívares
en el dólar paralelo. O sea que realmente son dimensiones efectivamente de saqueo impresionantes. En lo que participa el imperialismo, por supuesto, porque, por ejemplo, la principal empresa que recibió este tipo de dólar subsidiado fue General Motors, recibió 6.000 millones de dólares. Pero luego está todo lo que son empresas ligadas al gobierno, y en total se calcula que durante una década, poco más de una década, entre 2003 y 2015, de control cambiario, la fuga de capitales fue superior a los 300.000 millones de dólares. O sea, la mayor fuga de capitales en proporción al tamaño de la economía en ninguna parte del mundo. Eso tiene que ver con las peculiaridades del reino, de esa disputa, esa rapiña, digamos, entre sectores mafiosos. Y lo que viene a expresar, lo que siempre expresan los bonapartismos, que es una debilidad estructural. Porque ¿acaso el gobierno no sabía que había un saqueo, digamos, de proporción insostenible? Claro que lo sabía, digamos. La misma presidenta del Banco Central de Venezuela, que es de Betancourt, su nombre, denunció que una sobrefacturación de importaciones hizo perder 12.000 millones de dólares nada más en el año 2012, que inmediatamente la removieron del cargo. Bueno, son cifras que las maneja la burocracia. O sea, el mismo gobierno sabe que eso es insostenible, pero ¿por qué no puede establecer una política coherente? No lo pudo hacer en el ciclo de auge de los precios, menos aún lo puede hacer ahora en el ciclo de decadencia de los precios petroleros. Tiene que ver con precisamente su enorme incoherencia y lo que son disputas entre fracciones mafiosas a su interior. En el contexto actual, donde la producción petrolera representa, digamos, un 25% de lo que fue la producción histórica, entrando el chavismo al gobierno, la producción rondaba un poco más de los 3 millones de barriles diarios de petróleo. Ahorita está alrededor de 700.000 barriles diarios de petróleo. Eso es una caída verdaderamente pavorosa. Y sin embargo, bueno, ¿cómo sigue existiendo, digamos, mecanismos de control de la población como lo que llaman la caja de comida del CLAP? Algunas importaciones se realizan, digamos. Persiste en un estado burgués, en avanzado estado de descomposición, pero sigue existiendo. Bueno, ha habido un vuelco a otros negocios, como el caso de la explotación de la minería del oro. ¿Y eso se hace de qué manera? Bueno, el gobierno le entrega, por una parte, el 12% del territorio venezolano a las transnacionales bastante renombradas, como Barrick, Gold Reserve, canadiense. Eso, para que se hagan una idea, representa un territorio más grande que el de Portugal, más grande que el de Suiza, 2 veces el tamaño de República Dominicana, más grande que el territorio que supuestamente le está reclamando al vecino, que es Guyana. Una disputa que siempre se reaviva para tratar de distraer con retórica nacionalista de los problemas sociales y económicos y políticos. Bueno, mientras que le entrega eso nominalmente, formalmente a las transnacionales, lo que viene ocurriendo es que la producción de oro en realidad está en manos de mafias, y el Estado lo que hace es de intermediario. O sea, le compra la producción que está en manos de estas mafias, que no se hacen llamar sindicatos, porque no es otra cosa que crimen organizado, y lo procesa y luego hace una especie de lavado de la operación, vendiéndolo a través de la empresa estatal venezolana. Es lo que se llama Minerven. Formalmente se supone que es Minerven quien está vendiendo y quien produjo ese oro, pero realmente lo produjeron mineros de pequeña escala, usando métodos extremadamente destructivos, o sea, sobre la base del uso, por ejemplo, del mercurio a gran escala, una depredación brutal. Luego ese oro tiene que salir por vías digamos, extrañas. Sale recientemente, por ejemplo, hubo un vuelo de Gustavo Cabello a Norcorea. Norcorea es un estado que tiene mucha experiencia en ese tipo de negocios. Tiene bancos que se dedican a la falsificación de dólares. Es uno de los grandes productores mundiales de anfetamina. En fin, esa alianza no es ideológica, es una alianza que tiene que ver con ese tipo de negocios informales. Se exporta ahora a través de Uganda. Hay empresas del Congo que están dedicadas a la explotación de diamantes en Venezuela. A través de Turquía y Emiratos Árabes se triangula la venta de oro venezolano también. O sea,
una profundización de la dinámica de una informalidad cada vez mayor, de sectores cada vez más grandes de la economía. El sector militar, que es la columna vertebral del régimen, controla la frontera, controla el contrabando desde gasolina, digamos, hasta narcotráfico, todo tipo de mercancías. Entonces, bueno, no hay ninguna posibilidad desde el punto de vista económico de que haya una recomposición del gobierno. Primero que nada, las alianzas que tienen con Rusia y con China son relativamente débiles. Ninguno de ellos ha demostrado estar en disposición de inyectar el tipo de préstamo que sería necesario para una reconstitución, digamos, de una matriz productiva mínimamente, digamos, que responda a lo que es la crisis venezolana. China incluso ha capitulado a las amenazas de sanción por parte de Estados Unidos. La petrolera china CNPC incluso ha disminuido su presencia en Venezuela, ha retirado negocios, o sea que lejos de entrar en una disputa más bien seria. Y en el caso de Rusia, que su inserción es más altisonante porque tiene que ver con lo militar, y que ha recibido beneficios de ese respaldo, por ejemplo la exención de impuestos de la explotación del gas y del petróleo a empresas como Rosneft, de todas maneras no tiene una inserción significativa, ni mucho menos está tampoco en las posibilidades de brindar un salvataje de enormes dimensiones al gobierno. En el asunto del control militar y represivo también hay grandes contradicciones. Por una parte está lo que es el elemento militar, que tiene una doctrina del monopolio estatal del uso de la fuerza, y por otro lado tienen que recurrir también a un brazo paramilitar. Eso, que puede verse como complementario, también tiene un elemento de contradicción. Allí, digamos, hay los militares que son, no se crean que son militares socialistas, ni van a asumirse el gobierno chavista, son militares formados en la Escuela de las Américas, incluyendo el ministro de la Defensa. Hay una disputa por el monopolio del uso de la fuerza. Y así como en el caso de la minería, el cederle el control parcialmente o el negociar la participación del crimen organizado de la mafia refleja una debilidad del Estado, pues si el gobierno tuviera la capacidad de tener un monopolio de la actividad minera, lo tendría, pero tiene que ceder. En el caso del uso de la violencia también tiene que ceder porque no tiene un control territorial total. Es decir, esto no es ninguna justificación, digamos, obviamente que es una política criminal de terrorismo de Estado, pero la forma específica como se configura ese terrorismo de Estado tiene que ver con la debilidad y la incapacidad del Estado para ejercer un control de la totalidad del territorio. Dio varios bandazos, comenzó con una política, por ejemplo, de entregarle los centros de reclusión a las mafias que estaban dentro de las cárceles bajo acuerdo de que supuestamente eso iba a permitir eliminar la violencia entre bandas. Dieron entregar el control a una sola banda y esa banda tenía que asegurar que no hubiera muertos ni heridos. Pero eso lo que hizo fue fortalecer esa banda, que incluso con armamento pesado, controlaban toda clase de negocios desde adentro. Y luego la respuesta fue un bandazo represivo donde se realizaron gigantescas masacres carcelarias. En términos territoriales, primero hubo la política entonces también de la zanahoria, que eran las llamadas zonas de paz, donde el acuerdo era el mismo, digamos, para la delincuencia organizada. En esta zona, esto va a ser zona liberada, no va a entrar la policía, entonces tienen que garantizar que no haya delitos violentos, o sea, asesinatos. De ahí se pasó a la operación Liberación del Pueblo, que son sistemáticos operativos de cerco, detención masiva y ejecuciones extrajudiciales. Incluso se viene después, eso es a partir del 2015, después se conforma lo que son el grupo FAEX. Para el año 2018 se calcula que es el responsable, ese organismo, junto con todos los demás de los cuerpos represivos en Venezuela, policiales y militares, son responsables del 32% de los asesinatos del país. En la mayoría de los casos se presentan como enfrentamientos, resistencia a la autoridad, etc. Formalmente se supone que no son asesinatos alevosos, pero es una política de Estado sistemática que lleva a que sea esta altísima cifra de más de 5.000 asesinados en el año pasado. Es una situación, además, desde el punto de vista del funcionamiento del régimen, de excepcionalidad permanente. Desde el año 2015, que se suspenden parcialmente las garantías constitucionales, hasta la fecha estamos en una situación de excepcionalidad. Hay una Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes ejecutivos, parlamentarios, judiciales y ejecutivos, que
fue electa de manera fraudulenta para hacer una nueva constitución, no ha redactado ni un solo artículo, lleva 2 años en ejercicio y se le prorrogó por 2 años más, y no hay límite para su prórroga, podría, digamos, en teoría prorrogarse cuantas veces el régimen así lo considere. En ese contexto hay que decir que hay un cierto repunte de las luchas. No toqué mucho el tema de Guaidó, quizás no lo puedo plantear, pero aunque generó expectativas cuando se autoproclamó presidente alegando la ilegalidad de las elecciones del año 2018, en la medida en que ha ido cayendo su prestigio y las expectativas en su figura, se ha rearmado el movimiento relativamente, el movimiento obrero popular, y ha habido un repunte de las luchas obreras. Se calcula que para el mes pasado hubo más de 1.700 protestas, de lo cual la mitad fueron huelgas y un 75% en total fueron protestas de los trabajadores, que tienen que ver con la respuesta a las condiciones de miseria que ha impuesto el ajuste del chavismo. O sea que no está dicha la última palabra, sino que una dictadura que a partir del año 2016 anula el Parlamento y gobierna, digamos, de manera unilateral, pero con enormes debilidades, sus bases materiales están siendo corroídas día a día, e incluso la salida de la población implica la posibilidad de que muchas veces se manden remesas, y eso, lejos de apaciguar a la población, más bien lo que le da mayor autonomía respecto del control clientelar que supone depender del suministro de comida a precio subsidiado por parte del gobierno. O sea que realmente estamos en una situación donde la posibilidad de un auge obrero y popular está planteada. Nuestro partido interviene en ese sentido en todas las luchas, tratando de potenciar eso, planteando consignas como la necesidad de que el salario se iguale a la canasta básica, de la necesidad de la articulación, de la conformación de nuevos organismos de articulación obrera y popular, porque el chavismo liquidó a los que existían anteriormente. Y bueno, lo voy a dejar así por ahora. Espero que con las preguntas y la segunda ronda de intervenciones podamos aclarar muchos más aspectos de nuestra política, que tanto de repudio a la injerencia imperialista como de lucha frontal y consecuente contra un régimen dictatorial burgués que es el chavismo. Bueno, sí, parte de lo que siempre se ha discutido en los debates sobre teoría del rentismo en el marco capitalista, sobre la capacidad de absorción de la renta petrolera en términos productivos, tiene que ver con cuál es el grado de industrialización previa al giro al petróleo. Se pone Noruega como un caso de un aprovechamiento de la renta versus Nigeria, Angola, Venezuela, que dice que menos industrialización ha logrado post-petróleo, y claro, sacando de consideración a países con la peculiaridad de tener muy poco territorio, muy poca población y enormes yacimientos, ¿no? Que serían pequeños estados monárquicos. Para nosotros no hay ninguna posibilidad que ningún gobierno burgués desarrolle el país usando la renta petrolera. O sea, el fracaso del chavismo solo es el fracaso más espectacular y estrepitoso de una larga lista de fracasos, por el cual pasaron dictaduras militares, un largo periodo de democracia burguesa bipartidista, digamos, todos de alguna u otra manera fracasaron en ese programa de convertir a la burguesía nacional en el sujeto del desarrollo nacional. Llámese, en el caso del chavismo, burgueses patriotas, burgueses nacionalistas, las tesis desarrollistas o cepalistas en los 80, en fin. Todos fracasaron, y para nosotros la salida es una economía democráticamente planificada que pueda trazar planes racionales para el aprovechamiento de la renta, aunque indudablemente sabemos que no es a la escala de Venezuela, porque hemos dicho de que no creemos que sea posible socializar un solo país. Sobre el Estado comunal, no hay ninguna concepción productiva ligada al asunto del Estado comunal. Eso es una consigna ideologizante que lo que plantea que supuestamente ahora Venezuela el poder está atomizado y todas las comunidades tienen algo que decir sobre la política estatal, cosa que es totalmente falsa. Es una política para la corporativización de las comunidades, no tiene nada que ver con la producción, ni siquiera la intención gubernamental. A veces dicen, bueno, y aquí tenemos un pequeño huerto, sí, pero es todo mentira, digamos. No hay un componente productivo importante en esa consigna de Estado comunal. Y nosotros decimos, no puede haber un Estado burgués comunal, no es una ficción terrible.
sobre el tema del carácter antiobrero y antisindical del gobierno. Ciertamente el chavismo tuvo la contradicción de que, teniendo un apoyo abrumadoramente mayoritario de la clase trabajadora, siempre fue un gobierno antiobrero. O sea, esas dos cosas son reales. Tuvo las enormes expectativas de la enorme mayoría de los trabajadores y al mismo tiempo sus políticas concretas fueron antiobreras y antisindicales. El asunto de la destrucción de la CTV, contradictoriamente y lamentablemente, muchos trabajadores lo tomaban como algo positivo porque es la encarnación, digamos, de una burocracia antidemocrática que hacía fraude en todas las elecciones, que tenía los famosos cabilleros que digamos, físicamente aterrorizaban a las bases trabajadoras, que reventaban las huelgas de los sindicatos independientes, que fue cómplice de la intervención militar de sindicatos. Por ejemplo, el sindicato SUTIS metieron presos, o sea, capturaron los militares al sindicato ideológico, se llevaron presos a la dirección sindical, los metieron presos acusados de subversión militar. Todo eso con la complicidad de esa podrida burocracia. Por eso, si digamos, la CTV se hundió, no solo fue por la ejecutoria del gobierno, sino por su propia política. Apoyó, por ejemplo, el golpe de Estado del 2002, que fue una cosa realmente criminal, para ser cómplice de lo que es el lockout patronal. O sea, cuando el empresario cierra las puertas de la fábrica como un método de presión política, implicado en una política golpista, con el repudio de las bases obreras y con el apoyo de la burocracia sindical. Entonces, cuando nosotros ubicamos el tema de la derrota, porque también para periodizar, la CTV sigue existiendo hasta el día de hoy, no es que no existe más. Y hasta el punto existe que, por ejemplo, el conflicto docente actual tiene peso la dirección de la CTV y es el socio del gobierno para desmovilizar la lucha. O sea, la burocracia con la que el gobierno pacta para traicionar la lucha de los trabajadores es la dirección de la CTV. O sea, que la CTV sigue siendo un actor. Es un actor menor, no es lo que fue anteriormente. Y eso tiene que ver con su desprestigio entre los trabajadores y el surgimiento de esta central independiente que fue la Unión Nacional de Trabajadores. Veamos el tema del paro petrolero. Un paro impulsado por la alta gerencia de la industria petrolera, en connivencia con la dirigencia golpista, que tiene consignas netamente de política, ¿no? de intentar tumbar al gobierno. Eso fue aprovechado por el gobierno cuando se derrotó ese lockout, ese sabotaje, y fue derrotado por la acción de los trabajadores. La industria petrolera se mantuvo funcionando bajo control obrero, una experiencia muy avanzada desde el punto de vista de la conciencia de las bases obreras. Pero aprovechó esa división que objetivamente ocurrió para propinarle ese duro golpe que fue el despido de 20.000 trabajadores. Ahora, para nosotros ese no es un punto de inflexión, porque luego de eso viene el surgimiento precisamente de una central combativa. Vienen centenares de ocupaciones de fábricas como Sanitario Maracay, Fundimec. O sea, son centenares de fábricas que son tomadas por los trabajadores exigiendo estatización y gestión bajo control obrero. Cosa muy avanzada que no se podría entender si fuera más que una derrota. Incluso en el 2008 la nacionalización decidió, luego que el gobierno es derrotado, al tratar de aplastar por la fuerza de la represión, con decenas de heridos, centenares de detenidos, no puede derrotar la huelga de Sidor y tiene que conceder el contrato colectivo que estaban exigiendo y la nacionalización. Eso en el año 2008. Nosotros lo ubicamos después. Hay dos hechos significativos que marcan ese cambio en la correlación de fuerza, y uno es el surgimiento de la nueva ley orgánica de trabajadores y trabajadoras por la vía de una ley habilitante. O sea, lo redactó unilateralmente el Ejecutivo sin ninguna discusión parlamentaria, y es una ley que fortalece los rasgos corporativos, digamos, debilita los derechos colectivos de los trabajadores, la posibilidad de sindicalizarse, y lleva todo al plano más de la relación individual entre patrón y trabajador. Y el otro hecho significativo es el surgimiento de una central corporativa, que es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, cosa que nunca pudo hacer antes el gobierno. Estos dos hechos son 2010-2011.
Entonces ahí es que hubo efectivamente un cambio en la situación que permite esas dos expresiones. En el año 2007, por ejemplo, el mismo discurso de Chávez, cuando está creando el Partido Socialista Unido de Venezuela y tiene que dar un virulento discurso diciendo que la autonomía sindical era un veneno contrarrevolucionario, bueno, no era contra un enemigo de paja que estaba combatiendo, estaba dirigiendo esos fenómenos real del movimiento obrero, que era nuestra corriente, y otras a las cuales tenía que pegarle y decir: estos no pueden entrar en nuestro partido. Eso va al tema del entrismo. Efectivamente no hubo ningún entrismo. Marea Socialista hizo entrismo entre el año 2007 y el año 2015. 8 años donde fueron parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra corriente nunca formó parte de ninguno de los partidos del chavismo. Sí hubo en el 2006, por ejemplo, un voto crítico al chavismo. Estaba pleno auge en la discusión sobre el socialismo del siglo XXI. Y nosotros planteamos, bueno, para nosotros el voto por el socialismo implica este programa. Nosotros votamos por un programa distinto y planteamos la necesidad de un partido independiente. Estos son temas polémicos, pero no es exactamente una fórmula de entrismo. No hubo nunca una militancia dentro del partido de gobierno ni en sus estructuras, digamos, estatales. La diferencia entre Chávez y Maduro, bueno, son como dos caras de la misma moneda. Una es la cara, digamos, del auge, digamos, y la otra es la cara de la decadencia. Y podríamos decir que muchos de los rasgos más brutales de la dictadura de Maduro están presentes en la política, en el programa y en el discurso de Chávez. El tema de la intersectorial de trabajadores y trabajadoras en lucha, que son dos frentes obreros que surgieron, uno el año pasado y el otro este año, tienen que ver con, bueno, por una parte ese relativo auge. Yo no estoy diciendo que ya es inminente la revolución socialista, ni mucho menos, pero sí hay un relativo auge de las luchas y que lleva a la necesidad de nuevos reagrupamientos y frentes en vista de que no hay centrales representativas. Las que siguen existiendo son muy minoritarias, pueden considerarse en realidad corrientes sindicales. Los que tengan el nombre de central son corrientes. Entonces la intersectorial tenía un rasgo positivo, que era que permitía reunir a sindicalistas de distintas corrientes, algunas que simpatizan con partidos, digamos, burgueses, opositores, y otros que simpatizaban con el chavismo, o sea, como chavistas críticos, aquellos que dicen que son chavistas pero no maduristas, o chavistas, digamos, no críticos, pero con un programa, digamos, reivindicativo común: defensa del salario, defensa de las libertades sindicales. Sin embargo, no se puede escapar el movimiento sindical, ni siquiera esas incipientes experiencias de unidad de acción de lo que son las presiones de la polarización. Entonces, cuando surge el fenómeno de Guaidó, la mayor parte de las direcciones de la intersectorial se pliegan a la política de Guaidó. ¿Qué significa eso? Que subordinan cualquier posibilidad de una convocatoria a movilizar a lo que Guaidó plantee. Eso se dijo así de manera muy explícita. En ese momento nosotros no nos quedó más remedio que salir de ese espacio. Ellos efectivamente se reunieron con Guaidó, los referentes de la ITV que quedaron allí, y se pusieron a disposición, digamos, de ese nuevo especie de comandante. Los trabajadores en lucha es una decantación de lo que fue la ITV. Ya estos son sectores más independientes que no tienen ninguna vinculación o expectativas con Guaidó. Sin embargo, ahí persisten los debates y la debilidad. Nosotros somos partidarios de que, aunque ese sea el agrupamiento desde el cual se impulsa la movilización, que de todas maneras se procure sistemáticamente la unidad de acción con aquellos trabajadores que puedan tener expectativas o no en Guaidó, digamos. O sea, es fundamental para derrotar al gobierno en la situación en la que estamos, poderle sacar concesiones, poder avanzar y lamentablemente hay sectores actualmente dentro de trabajadores en lucha que, por su capitulación al gobierno y el no haber estado nunca dispuestos a plantear el abajo Maduro, cosa que nosotros hicimos durante la rebelión de 2017, por ejemplo. Entonces son sectarios hacia las bases obreras que digamos que no son chavistas o puedan tener expectativas en Guaidó. O sea que bueno, ese paso sigue existiendo, seguimos participando allí, pero con mucho debate que tiene que ver con eso. ¿Cuál es el estatus de la libertad sindical? Está limitado por muchas vías. Una es el tema de, efectivamente, la intromisión del Estado en las elecciones.
La Federación Petrolera tiene las elecciones suspendidas del 2014, varios de los directivos sindicales han sido despedidos. En el caso del compañero nuestro, José Boda, se le aplicó una jubilación prematura. En el caso del sindicato siderúrgico, también desde 2014 está suspendida las elecciones. O sea que de hecho hay una intervención, digamos, en la vida interna de las organizaciones sindicales. Otra vía, la de la criminalización, y dentro de la criminalización hay un hecho que es muy importante, que el gobierno declaró como zonas de interés militar o estratégicas los territorios donde están las empresas estatales, incluyendo la petrolera, las industrias básicas del hierro y del aluminio. O sea que se considera que actividades propias de los sindicatos, como asambleas o bueno, mucho más una huelga, son violaciones de esas leyes. Se puede criminalizar. Actualmente estamos haciendo campaña por la liberación de, por ejemplo, de Rubén González, que es un dirigente sindical de Ferrominera del Orinoco, porque tenemos diferencias políticas, pero somos categóricos en defenderlo como parte de nuestra clase ante una arremetida del gobierno. La consigna de salario igual a la canasta básica es una consigna que actualmente tiene muchísimo arraigo en las movilizaciones de los docentes, en las huelgas que ha habido, lo plantean los trabajadores. Eso tiene que ver con que precisamente dicen, bueno, no nos sirve cualquier aumento. Los aumentitos que da el gobierno, que no son sustanciales, no sirven para nada. O sea, hay un rechazo a la política salarial del gobierno, que supuestamente son muchos aumentos, pero el aumento no se da en términos de salario real. Nosotros sabemos que no hay ninguna posibilidad de que en las condiciones actuales de la economía venezolana el salario mínimo se vaya a equiparar a la canasta básica por una medida administrativa, pero nosotros no estamos pidiendo eso. Lo que estamos planteando es que las relaciones sociales de explotación que se dan en Venezuela, o sea, para que un trabajador se someta, digamos, al rigor y a la disciplina del trabajo asalariado, lo mínimo que debe exigir es lo que dice la propia legalidad burguesa venezolana, que en el artículo 91 de la Constitución establece que el salario mínimo debería cubrir las necesidades básicas. Eso tiene un cómputo, que no, la canasta básica. Lo que estamos diciendo es bastante modesto. Ahora, si no se puede, hay que hacer todo lo que haya que hacer para que sea posible. Dejar de pagar la deuda externa, nacionalizar la industria petrolera, confiscar las propiedades, cuentas de la boliburguesía, de todos los que han fugado 300.000 millones de dólares en estos años, etcétera, etcétera, hacer una reforma agraria. O sea, para nosotros se vincula con el resto del programa para salir de la crisis de una perspectiva autónoma, independiente y de los trabajadores. O sea, una lucha que tiene un componente político, no es meramente una consigna sindical, es una consigna profundamente política, porque cuestiona al gobierno. Bueno, un gobierno que no pueda responder a esta exigencia tan básica, lo que dice la propia Constitución no debería seguir.